Buenos días. Bienvenidos esta mañana. Hoy tenemos un tema importante en nuestros días como líderes cristianos. Y así no sea líder cristiano, es un aspecto importante en cualquier liderazgo. Hoy vamos a hablar de 3 aspectos para que un líder sea influyente. Entonces vamos a basarnos hoy en un libro de Aristóteles que se llama La Retórica. Pero antes quisiera preguntar para usted, ¿qué es retórica? La forma de hacer un discurso y más. Entonces vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva cuál es la definición que Aristóteles en su libro llamado La Retórica nos da. Y dice que la retórica es el arte de persuadir con las palabras. O sea, es un arte. Persuadir con las palabras, ¿para qué? Para poder cambiar creencias, acciones, actitudes y opiniones. Eso es la retórica, el arte de persuadir con las palabras. Y a lo largo de la historia han existido muchos personajes con ese talento, ¿no? Que pueden persuadir con las palabras para bien, o que también pueden persuadir con las palabras para mal. Y nosotros como líderes cristianos diariamente nos vemos enfrentados, ¿no?, a la retórica. O sea, la retórica no es solamente pararme en un escenario y hablar a muchas personas. La retórica puede ser hablar a una sola persona y tratar de persuadirlo, ¿no?, acerca de esto, o tratar de persuadirlo acerca de una opinión que yo tengo. Pero resulta que en el libro La Retórica, Aristóteles nos da 3 aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta para que un líder realmente sea influyente. Y Aristóteles los ha llamado así: el ethos, el logos y el pathos. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de definir rápidamente cada uno de estos puntos que Aristóteles ha dado para que nuestro discurso, nuestro hablar realmente sea influyente. Entonces, el primero que vamos a hablar es el ethos, y es definido por Aristóteles como la credibilidad que debe tener el expositor. Y para que sea un expositor creíble, debe tener, aparte de eso, 3 aspectos importantes, que es la inteligencia, la integridad y la buena voluntad. Es decir, inteligencia. Si un expositor no domina el tema que está presentando, entonces tendrá mala reputación. Por ejemplo, si yo le digo aquí, bueno, vamos a hablar en esta mañana de los 10 mandamientos. La cita, ¿dónde es que queda? Vayan a buscar en internet, por favor. Y los 10 mandamientos son, primero, como la glotonería. Usted va a decir, no, esta persona no sabe de qué está hablando. Por tal razón, usted ya comienza a decir, a esta persona yo como que no le creo. Aquí en nuestro país, muchos políticos nos han dado ejemplo de eso, ¿no? Una persona le dijeron, ¿cuánto vale el pasaje en Transmilenio? Como 1.700, algo así. ¿Y usted qué dice? O sea, esa persona que no sabe ni cuánto vale el pasaje en Transmilenio no está gobernando. Un reconocido ministro dijo que la docena de huevos valía ¿cuánto? 1.800 acá en el tica para huevos. Inmediatamente, ¿qué pasa entre usted? ¿Usted qué dice? ¿Esta persona realmente nos está gobernando? Un candidato le dijeron, doctor, un saludo para el departamento del Bichada. ¿Para el Bichada? ¿Eso qué es? No sabía ni qué era el Bichada. Entonces, como uno nota esa falta de conocimiento, automáticamente uno que hace como que pone una barrera y dice, no, como que no sirve. Pero lo segundo que habla allí el ethos es la integridad. Y cuando una persona, un expositor, un orador, o un pastor, o político, lo que sea, tiene una mala reputación o una mala imagen, esto afecta la recepción de las palabras.
¿Qué tal yo dijera aquí hoy, bueno muchachos, vamos a hablar hoy de la familia? Y usted sabe que mi hogar es un hogar destruido, que le pego a mis hijos, que le pego a mi esposa, que yo llegara borracho. ¿Usted qué pensaría? Vea, ¿usted me viene a hablar de familia cuando usted no tiene una familia? ¿O qué tal usted hablarle a su vecino acerca de Cristo, cierto? Y cómo Cristo restaura las vidas y lo escucha en su casa todos los días peleando, agarrándose, rompiendo todo. Va a decir, oiga, esta persona, ¿con qué autoridad moral me viene a hablar a mí si realmente su vida no es una vida de ejemplo? Entonces el libro lo llama como la integridad también que debe tener una persona. Si un político que usted sabe que está acusado por corrupción y que ha robado y se quiere mandar a reelegir porque quiere trabajar por el pueblo, automáticamente uno dice no, porque no tiene esa integridad. Y tercero, lo que habla allí de la buena voluntad es cuando el expositor tiene buenas intenciones con sus receptores, que no los está usando para sus propósitos, sino que realmente tiene una buena intención con sus receptores. Y acá hay un pasaje bíblico, un ejemplo bíblico, en el primer libro de Samuel, capítulo 12, el profeta Samuel dice lo siguiente en el versículo 3, que es un ejemplo del etos. Mire, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si alguien he tomado provecho para cegar mis ojos, y lo restituiré. El pueblo que responde, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de nosotros. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces el profeta Samuel era un ejemplo de esto, de etos. ¿Por qué etos? Inteligencia, conocía la voluntad del Señor para su pueblo. Integridad, el pueblo no tuvo nada malo que decir acerca de Samuel. Y la buena voluntad, porque todo lo que él hacía, lo hacía por el bien de su pueblo. Entonces, para terminar ese punto, si como líderes cristianos no nos enfocamos en etos, en la credibilidad, en esa buena imagen, difícilmente seremos líderes influyentes. Y no solo en la iglesia, en la empresa, donde esté, porque si el jefe exige, pero el empleado no ve esto en su jefe, no va a ser un líder influyente. Para pasar al segundo punto, hablamos de el logos. Y el logos lo define como las evidencias, como el mundo de la lógica. Dice acá, logos se refiere al mundo de la lógica y del razonamiento. Es todo aquello que refuerza tu mensaje desde la razón. El discurso que uno da debe convencer y debe ser respaldado. Pongo un ejemplo para que entendamos. Yo les digo, hay muchísimas motos en Bogotá. Muchas, ¿es verdad? Sí, pero les doy un ejemplo. Según un estudio de la Secretaría de Movilidad y de la Alcaldía Mayor y la Universidad Nacional, hecho en el mes de agosto de 2022, se encontró que la venta de motos, comparado con el año 2021, creció en un 28%. ¿Cuál de los dos argumentos convence más? ¿El primero o el segundo? El segundo, ¿por qué? Porque hay evidencias, hay estadísticas, hay datos, hay verdades. Entonces es importante que como líderes cristianos también tengamos esto. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que usted está evangelizando a alguien, hablándole de Cristo, y esa persona le dice a usted, Jesús no existió, científicamente comprobado. ¿Usted qué le responde? Yo le respondería que si Jesús no existiera, no tendríamos el calendario que dice antes de Cristo, después de Cristo. ¿El calendario? Puede ser. Entonces, posiblemente quedamos, ¿por qué no tenemos evidencias para decir que Jesús existió? Uno podría decirle, oiga, si existió, primero, la existencia de una persona no se puede probar mediante el método científico, ¿no? ¿Cómo me prueban que Platón existió científicamente? Se prueba que existió históricamente, que es diferente, ¿no? La ciencia puede comprobar eventos que se repiten. Por ejemplo, este jabón en agua fría se hunde y en agua caliente flota. ¿Qué hace la ciencia?
Ponemos agua fría, agua caliente, el jabón, oiga, si es verdad o es mentira. La existencia de un personaje de esta antigüedad no se puede probar científicamente, sino históricamente. Entonces uno puede recurrir de pronto a decirle, claro que sí existió, porque tenemos los escritos, por ejemplo, de Flavio Josefo, que son los más conocidos, que no era cristiano, ¿cierto? Pero que habló históricamente de la existencia de Jesús. Podemos tener fuentes romanas, por ejemplo, no cristianas, como Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, Celso, que aunque no eran cristianos, en sus escritos, y hay muchos más, ¿no? En sus escritos hoy, que todavía se conservan, ellos hablaron de la existencia de Jesús. O sea, Jesús históricamente sí existió. Y tenemos esas evidencias, entonces la persona queda un poquito callada. Cuando estuvimos en el colegio evangelizando, había un chico que todo el tiempo dijo que era ateo, el pastor se acuerda. Entonces estamos hablando, yo soy ateo. Y cuando llegó el momento de la investigación lo vi como tocado y vi que de pronto ninguno le iba a hablar. Y porque me dice, si es ateo, yo con quién es algo, ¿no? Entonces cuando yo me acerqué a él para hablar con él acerca del evangelio, yo le dije, pues la verdad no vengo a convencerlo o a debatir si Dios es verdad o no es verdad, porque tendríamos diferentes métodos. Y empecé a hablar de esos métodos realmente como para apaciguarlo primero. Él ya bajó la guardia y empezó a decir, bueno, hablemos. Entonces es importante, ¿no?, que tengamos esto en nuestras vidas. Marcos capítulo 1 acá, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 22 dice, y se admiraban de quién, de Jesús, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los antiguos. Entonces cuando Jesús enseñaba, quedaban como porque tiene que autoridad, porque Jesús conocía las escrituras, porque Jesús tenía el primer punto, el eto, la inteligencia, la integridad, la buena voluntad, tenía el conocimiento. Y dice que todos los maestros de la ley, cuando Jesús hablaba en todo el pueblo, escuchaban y decían, tiene autoridad para hablar este hombre, y quedaban así, calladitos. El uso de la razón es importante al momento de persuadir. El apóstol Pedro dijo lo siguiente, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese es el uso de la razón. Y pasamos al tercer punto, que es el patos. Entonces, ¿cómo son? Etos, logos y patos. Mira, esto es el libro de la retórica, aún se conserva, y muchos oradores, expositores, se basan en él para que su exposición sea legible y todos los pasos que allí Aristóteles da. El patos es el uso de la emoción humana. Es importante. Cicerón dijo que rara vez se convence a alguien apelando solo a la razón. Un portal web llamado El Arte de Pensar dice lo siguiente, se lo voy a leer. Que yo sepa, los fumadores no dejan de fumar cuando leen estadísticas sobre cáncer de pulmón. Dejan de fumar cuando ellos mismos o personas muy cercanas tienen cáncer. Efectivamente, como argumentos emocionales se pueden utilizar las historias, las anécdotas, las analogías, las metáforas, los símiles, todo ello contado con pasión. Las historias eficaces resuenan en el corazón de la audiencia. Entonces, las emociones nos llevan a actuar. Las emociones nos llevan a tener cambios también en nuestras vidas. No solamente por la razón, ¿no? A usted le dicen, no conduzcas más de 60 kilómetros porque puede pasar un accidente. Y usted, 70, 80, 90, 100. Pero cuando se accidenta y lo siente, dice, no, sí, tenían razón. Tenían razón. Que se han caído. Ahora, se debe tener cuidado con la manipulación de las emociones, ¿no? Muchos oradores y hasta expositores de la palabra usan las emociones para sus propios propósitos. Y uno sí que ve a un montón de eso, ¿no? A usted lo manipulan y usted, llevado por su corazón en ese momento así caliente,
usted hace lo que sea, entrega lo que sea, da el reloj, da la casa, da el carro, da la plata, y después sale, después de que usted ya pasó todo, ¿yo qué hice? O cuando hay una pelea, usted caliente con las emociones alteradas, usted dice cosas, pero cuando usted como que se arrepiente, ¿cierto? Porque las emociones nos llevan a actuar. Por ejemplo, una persona que tenía una buena retórica y que utilizaba las emociones para mal, Adolfo Hitler, convenció a su nación que los judíos debían ser exterminados porque no era una raza igual que ellos, y manipuló para mal, y murieron millones de judíos. Pero tenemos personas que con sus discursos y con las emociones adecuadas han convencido para bien. Hay un discurso de Martin Luther King que se dio el 28 de agosto de 1963 que se llama Tengo un sueño. Voy a intentar, ¿no? Eso solo lo hace Martin Luther King. En medio del racismo y de la esclavitud que todavía estaba en Estados Unidos, dice lo siguiente. Vamos a ver cómo sonaría. Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Imagínense cómo el pueblo de color reaccionaba. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño americano. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su dedo. Afirmamos que esas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa en hermandad. Sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado que sofoca con calor de injusticia y de opresión, se convierta en un oasis de libertad y justicia. Sueño que mis 4 hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Hoy tengo un sueño. Yo me imagino ese momento, la gente respondiendo, aplaudiendo, y ese discurso que tocaba las emociones, convenciendo a todo el mundo y trabajó por la igualdad. Y el Señor Jesucristo es un ejemplo de las emociones bien enfocadas. Lucas capítulo 24, versículo 32 dice: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? O sea, el Señor Jesucristo hablaba, ¿qué pasaba con ellos? Algo por acá se conmovía. Las emociones eran tocadas por las palabras del Señor. Ahora, nosotros sabemos que no solamente porque yo hable, las emociones van a ser tocadas, sino sabemos que es por la presencia de Dios, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El escritor y filósofo cristiano Blaise Pascal dice lo siguiente: el corazón posee razones que la razón ignora. El corazón posee razones que la razón ignora. Muchos han llegado a Cristo diciendo: Señor, si tú verdaderamente existes, ayúdame. No tienen el ethos, no tienen el logos, si existe o no, simplemente su corazón con las emociones o necesitado, angustiado, levantan su voz al cielo y dice: Señor, ayúdame. Esas son las emociones. Y para concluir, las palabras de muchos líderes son llevadas por el viento y no causan ningún impacto. Palabras carentes de credibilidad, de conocimiento y de emoción, de etos, logos y patos. Debemos trabajar para que nuestro liderazgo sea influyente, no solo con los dirigidos en la congregación, sino también con los que no conocen a Cristo. Entonces la pregunta obligatoria: ¿estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos dispuestos a trabajar en esto para que realmente nuestro liderazgo sea influyente? Muchas gracias.